esta mañana ve buscando un texto que está en Jueces en el capítulo 11. Y cuántas veces como personas no experimentamos situaciones diversas, situaciones que quizás ni siquiera imaginamos. Y viendo en estos días todas las noticias, con todo lo que llevamos ya no sé cuántos días desde la Dana, 15, 20, corregirme los que veis más telediario que yo, por ahí, ¿no? Y ver todo el recorrido, ¿no?, de todo lo que se había vivido, todo lo que se había atravesado, de cómo de repente un día, en medio de la tranquilidad, irrumpe algo que te no solo descoloca tu vida entera, sino que te descoloca el futuro inmediato. Y muchas veces son los dolores, las situaciones complicadas, las situaciones traumáticas como las que están viviendo muchos en la zona de Valencia, las que dejan heridas profundas que nos marcan y nos definen, que no nos dejan avanzar o que no nos dejan crecer, porque el alma está dañada, porque el alma de repente se ve sacudida. Pero cuando Cristo llega al corazón de alguien que tiene heridas, de alguien que tiene el corazón dañado, ¿sabes? Él llega con un propósito muy específico. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Y seguramente podrás decirlo en esta mañana por propia experiencia. Un propósito real, y créelo, real, porque muchas veces lo leemos, pero no creemos que sea real para nuestra vida. Y quiero decirte que el propósito por el cual Dios viene a este mundo es un propósito real. Que el propósito por el cual Dios sale a tu encuentro es un propósito real. ¿Y sabes cuál es ese propósito? Sanar, restaurar y transformar tu alma. Sanar, restaurar y transformar tu alma. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que todo lo que tú fuiste en un tiempo que caminabas sin Él de repente sea cambiado, sea borrado en algo nuevo, en algo diferente, en algo totalmente distinto a lo que tú un día eras. Pero muchas veces el dolor, las experiencias que hemos vivido son barreras, son diques que impiden que esa transformación llegue a nuestras vidas, que esa transformación llegue a nuestro corazón. Si miramos hacia atrás, sin duda vamos a hallar las huellas que nuestras pisadas han dejado en muchos caminos, sobre todo cuando vamos a la playa. Esas pisadas que quedan en la arena mojada, en la arena húmeda. Y vemos que algunas son alegres, pero muchas otras son complicadas, son difíciles, porque la vida es complicada. La vida es difícil. La vida trata de golpearte una y otra vez. Y cada vez esas huellas parece que se hacen más profundas y más dolorosas, sobre todo las traumáticas. Mira, en estos días seguramente van a quedar muchas huellas en las vidas de muchas personas en la región de Valencia. Que cuando estén limpiando y miren las paredes con la marca del lodo, eso va a dejar una huella en su corazón. Que cuando vayan a ver sus recuerdos, porque ahí es cuando cobran más fuerzas esas fotos, esos recuerdos que compraste. Fíjate, yo creo que lo que menos importancia tiene era lo material, tipo coche, que lo tiene por el trabajo y todo eso, pero yo creo que donde más la huella queda en las personas es esas fotos de su niñez, esos recuerdos que marcaron un periodo. Esas huellas van a quedar bien profundas en su corazón. ¿Y cuántas huellas de esas puede haber en nuestra vida? Pero Jesús vino a este mundo para que esas huellas un día desaparezcan. Para que esas huellas un día sean borradas, sean quitadas, sean eliminadas. Y tristemente siempre hemos escuchado que las personas somos los que hemos vivido. Y en cierta manera puede ser así. Pero yo quiero decirte que lo que has vivido hasta que te encuentras con Cristo puede ser transformado en ese encuentro. Puede ser cambiado en ese momento determinante donde Jesús entra a habitar en ti. Y a partir de ahí comenzarás a hacer otra cosa, porque vas a empezar a tener otro tipo de vivencias. Mira, Dios, que nos conoce mejor que nadie,
cuando nos habla al corazón, Él toma un poco de tiempo, muy poquito, no demasiado, para hablarnos del pasado. Él a través de su Espíritu Santo viene a confrontarnos un poquito con lo que tú y yo éramos, porque quiere cambiarlo. ¿Sí? Porque quiere llevarnos a una realidad para que digamos, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento. Señor, transforma mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. Pero ¿sabes lo que te dice? Él no viene señalándote y dice, asqueroso pecador. Señala a mi esposa porque hay confianza. Te va diciendo, asqueroso pecador, cochino. Hay que ver las cosas que has hecho en tu vida. Él no viene así, ¿verdad? Dios no actúa señalando y sacando nuestras vergüenzas. Él no nos señala, sino que Él, lo primero que nos dice es, te amo. Lo primero que hace es acercarse y decir, te amo. Nos dice, hijo mío, hija mía, no pasa nada. No te preocupes. ¿Sabes? Yo paso por alto tus transgresiones. Yo borro tus iniquidades. Yo borro tu pecado. Lo único que te pido es que realmente haya un arrepentimiento profundo en tu corazón. Lo único que te pido es que decidas hoy no volver a vivir de esa manera. Es que decidas hoy dar un giro de 180 grados con un arrepentimiento sincero. Y sabes, seguidamente nos dice, hijo mío, hija mía, yo te perdono. Yo te perdono. Yo te restauro. Pero después continúa, y ahora ven conmigo. Sígueme, sé mi discípulo y revela o refleja mi carácter a los demás. ¿Y sabes lo que implica eso? Actuar como Jesús actúa. En fin, el Espíritu Santo no se pasa todo el tiempo recordándonos lo que fuimos, sino que está más interesado en hablarnos hacia dónde quiere llevarnos, en hablarnos hacia dónde quiere dirigirnos, en hablarnos en cuanto a lo que quiere hacer contigo y conmigo. ¿Y sabes que Dios tiene propósito contigo, sí o no? Dios tiene propósito contigo. Yo creo que Dios nos quiere llevar a un tiempo nuevo, diferente, como hijos e hijas de Dios. Y la Biblia es un manual de vida. Y en las páginas de la Biblia encontramos muchas promesas de parte de Dios, encontramos mucha palabra de parte de Dios. No tienes que irte a escuchar al primer profeta que aparece por ahí corriendo. ¿Has escuchado bien? No tienes que irte a los 1000 canales de YouTube donde empiezan a decir cualquier cosa el que quiere decirla. ¿Sabes? En la palabra encuentras la profecía más segura para tu vida. En la palabra encuentras esa palabra que va a sentarte en el carácter de Jesús. Promesas que hablan de futuro, que hablan de expectativa, que hablan del mañana y que no hablan del ayer. Y yo entiendo que muchas veces el pasado que arrastramos está cargado de amargura, teñido de dolor. Quizás tienes tantas cicatrices y tantas heridas que muchas veces el futuro que Dios tiene para nosotros se frustra. De repente se levanta un dique que no deja que podamos avanzar. Pero tengo una noticia para ti. El Señor no se rinde. El Señor no se rinde. Él golpea hasta que esa pared, hasta que esa piedra, hasta que ese valle es practicable. Hasta que se puede atravesar. Mira, el Espíritu Santo no se da por vencido con facilidad. Dice el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en ti. Dice en mí, ¿no? Dice en mí o no. ¿Estáis atentos en esta mañana? ¿Qué dice el Salmo? Jehová cumplirá su propósito en el que tengo al lado. ¿En quién? En mí. Él cumplirá lo que quiera hacer contigo. Y ese propósito no es otra cosa que transformarte, que cambiar tu vida en algo abundante, en algo diferente. Pero claro está, solo Dios puede hacer que una persona pueda soltar su pasado y mirar con fe. Solo Dios. Solo Él puede obrar algo.
Solo Dios va a poder cambiar el corazón de tantos que están pasando tiempos complicados. Solo Dios puede traer una palabra de consuelo. Solo Dios está lleno del poder para despojarnos de la sombra de nuestro pasado, de las heridas, de aquellas cosas que nos dañaron. Y creo firmemente que hoy Dios nos está diciendo, no pierdas más el tiempo mirando al ayer. No pierdas más el tiempo quedándote estancado en lo que un día viviste, sufriste, tuviste que atravesar. Dios nos está llamando a invertir nuestra vida en lo que tenemos por delante. Dios nos está llamando a invertir nuestro tiempo, nuestro esfuerzo en el propósito hacia el cual Él quiere introducirnos y llevarnos. Y para entender mejor el mensaje de hoy, vamos a ir a Jueces, a una historia muy especial y particular. Un hombre que vivió una experiencia injusta, podríamos decir, y dolorosa, que a ti y a mí nos habrían marcado, nos habrían señalado de un modo definitivo. Quizás a muchos les habría llevado al rencor, les habría llevado al odio, les habría llevado a no tener ganas de relacionarse nunca más con las personas, con el pueblo que actuó de esa manera con él. Y quizás incluso a muchos los llevaría a la venganza, a decir, ahora sí, ¿no? Tú contra mí, pues como decimos aquí, te la guardo. Te la guardo. Ya buscaré yo el momento en el que te la pueda devolver. Pero este hombre, y vamos a leerlo en esta mañana, confió en Dios, descansó en Dios y pudo sepultar el pasado. Pudo sepultar todo eso, pudo soltar el ayer para invertir su vida donde Dios quería llevarlo, donde Dios quería ponerlo. Y te estoy hablando de un hombre que se llamaba Jefté. Capítulo 11 de Jueces, versículo 1. Leemos. Dice: Jefté, galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, que dice, echaron fuera a Jefté. ¿Qué hicieron? Echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Podemos seguir con la historia y ver qué pasó con Jefté y después las cosas que haces. Pero quiero centrarme ahí. Mira, Israel vuelve a apartarse ¿de quién? De Dios. Se repite la historia. Israel una vez más se aparta de Dios y comienza a ir en pos de otros dioses. Y por esa razón, Dios entregó o los entrega a los de Cisjordania en manos de los amonitas. Y en esta ocasión, al principio Dios rehúsa ayudarlos. Jueces 10.
versículo 13 al 14 dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto dice, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos que ver la boca del lobo para que decidamos postrarnos y humillarnos delante de Dios. Qué duros de mollera somos, ¿eh? Qué complicados somos con lo fácil que es venir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame cada día, dame fuerza, reconocerlo. Pero muchas veces tenemos que esperar a que las aguas estén a punto de inundar nuestra casa para acercarnos a Él. Dice Jueces 10:15 que el pueblo de Dios se humilló y se comprometieron en abandonar los ídolos. Dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. ¿Qué hay ahí? Reconocimiento, ¿sí? Dice, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Dios, cuando ve arrepentimiento, cuando ve cambio, cuando ve búsqueda en el corazón del ser humano, cuando hay una sinceridad de búsqueda, ¿sabes qué le pasa a Dios? Dios empieza a romperse, su corazón se quebranta. ¿Y sabes por qué? Porque el día que Él vino a buscarte en medio del lodo, en medio del fango, en medio del camino, en medio de las piedras, lo primero que hizo no fue señalar tu pecado, sino decirte te amo. Decirte te amo. Y en el momento en el que quizás Él está trayendo una disciplina, una corrección a tu vida porque te has desviado, en el momento en el que tú te postras delante de Él, levantas tu mirada y vuelves a clamar a Él diciéndole, Señor, perdóname, me he equivocado. Y no solo te quedas ahí, sino que comienzas a dar pasos de arrepentimiento, comienzas a eliminar de tu vida todo aquello que no debe estar. Sabes, el corazón de Dios comienza a quebrantarse, comienza a romperse. Y sabes, el Salmo 51 dice algo hermoso. Dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás tú, oh Dios. Después de mostrar la condición de Israel, se menciona a este hombre, Jefté. Después de todo esto aparece en escena. Y dice el versículo 1 que él era galaadita, como dice, esforzado. O sea, no era un vago, no era un tío que estaba ahí tirado. Era alguien que se esforzaba, que era valiente, seguramente era alguien que se dedicaba a las artes de la guerra. Era alguien preparado, pero él tenía un problema. Su padre había cometido pecado. Él era hijo de una ramera. Él no era hijo de la mujer legítima de su padre. Jefté era esforzado, era valiente, pero según la sociedad de aquel tiempo, Jefté no calificaba para poder ser un dirigente. Jefté no calificaba para poder estar al frente o incluso estar en medio del pueblo de Dios. Porque él había sido el resultado de una relación de adulterio que su padre tuvo con una prostituta. Y él no podía heredar en Israel. ¿Sabes por qué? Porque en Israel la herencia se repartía entre los hijos que eran reconocidos. Así que si vamos un poquito al contexto de lo que está pasando allí, quizás los hermanos de Jefté en principio actuaban injustamente, pero quiero decirte, actuaban conforme a la ley. Tenían una mente legalista y actuaban conforme a lo que la ley marcaba para aquel tiempo. Pero damos gracias a Dios porque Dios está por encima de esa ley, amén. Porque Dios mira con un corazón contrito y humillado. La vida de Jefté es una muy buena lección sobre un hombre que se presenta ante un futuro. Él primero debió vencer todo su pasado. Él debió enfrentarse a todo lo que vivió. Y aquí hallamos una historia bíblica que registra la necesidad de un liderazgo en un momento de crisis.
Una situación en la cual el pueblo se encuentra complicada y necesitaban a alguien que los llevara hacia el frente. Y es curioso que en medio de toda una nación, en medio de hombres y mujeres que sí eran aptos delante de Dios, ¿sí? ¿Te has fijado? Tienen que ir a buscar a aquel que no calificaba en un principio. Tienen que ir a buscar a aquel que tuvieron que echar un día porque según sus normas no calificaba para estar entre ellos. Pero así actúa Dios. Cuando el mundo te rechaza, cuando el mundo te desprecia, cuando todo lo que tú eres dice no, Dios abre un paréntesis y dice si hay posibilidad para tu vida, si hay espacio para ti, si hay lugar para ti. Y aquí hallamos a Jefté. ¿Y sabes lo que significa Jefté? Significa él abrirá o libera. Y esto quiere decir que hay algo cerrado, que hay algo que no se puede abrir, pero que va a ser abierto. Algo que no se puede abrir, pero que va a ser abierto. Y tengo una frase para ti en esta mañana. Me encantan las frases, no es mía, ¿eh? Esa frase la leí, dice, donde no te ponen los hombres, ahí te pone Dios y no hay hombre que te pueda. Pero no dice quitar. Has hablado de que yo terminara. Es verdad, no te puede quitar. Pero dice, donde no te ponen los hombres, ahí te pone Dios y no hay hombre que te pueda llevar. Dios te va a llevar a lugares y a posiciones donde quizás los hombres no van a poder llevarte nunca. Seguramente nadie te podrá quitar si Dios te ha llevado. Pero hay lugares donde Dios te va a llevar, donde Dios te va a poner, que si no es Él el que te lleva, si no es Él el que te pone, quizás no llegues en tu vida. Quizás no la alcances nunca. Porque independientemente de cómo el mundo nos defina, no hay nada, y escúchame bien, no hay nada que pueda separarte del plan que Dios tiene para ti. No hay nada que pueda separarte del plan que Dios tiene para ti. Porque si Él ha decidido quitarte de un lugar para llevarte a otro, Él lo va a hacer. Dependiendo de cómo sea nuestra actitud, dependiendo de cómo nos dejemos trabajar con Él, dependiendo de nuestra disposición, igual va a tardar más o menos. ¿Recuerdas la historia del pueblo de Israel? Dios los saca para meterlos en la tierra prometida. En apenas 15, 20 días podían haber estado disfrutando de la leche y la miel. Dios los saca para llevarlos a un lugar, pero ellos se resistieron. Ellos lo complicaron todo y esa complicación resultaron 40 años en el desierto. Pero cuando Dios decide llevarte, Él lo va a hacer. El tiempo que tardes o el proceso muchas veces va a depender de cómo nosotros le abramos el espacio para que Dios pueda actuar en nuestra vida. Y acontece que pasa el tiempo. ¿Y con quién había pasado ese tiempo Jefté? ¿Con la amargura, el resentimiento, la envidia, la humillación, la vergüenza? ¿Con qué Jefté se encuentran los que antes lo habían echado? Se encuentran con un hombre altivo, con un hombre orgulloso, con un hombre prepotente. Y te dejo dos frases más que tampoco son mías. Dice la envidia. ¿Quién no ha sentido envidia alguna vez? Yo creo que todos, ¿no? La envidia es la tristeza por la alegría ajena. ¿Has entendido? Te la repito. La envidia es la tristeza por la alegría ajena. Te la dejo ahí. Y la otra que te dejo es el odio, es tomar el veneno uno mismo y esperar que muera el otro. Esa es buena, que sí. Tomar el veneno uno mismo y esperar que muera el otro. Muchos esperarían encontrar a Jefté de esa manera. Esperarían encontrar a un Jefté con envidia. Esperarían encontrar a un Jefté con ese odio, deseando la muerte de aquellos que un día lo echaron del lugar donde había nacido,
del lugar al que él creía que tenía derecho a pertenecer. Pero el Gesté que encontraron era un hombre que, a pesar de tener memoria, decidió perdonar. Decidió caminar en una dirección diferente. Gesté decidió dar por terminado el asunto que vivió un día en su pasado. ¿Sabes lo que hizo Gesté? Borrón y cuenta nueva. ¿Sabes lo que es borrón y cuenta nueva? Quitamos las deudas y vamos adelante. Quitamos lo que éramos y continuamos adelante. Eso es lo que hizo Jesús un día cuando vino a nuestras vidas. Cogió una goma de borrar, que fue su sangre preciosa, y borró tus pecados, borró tus faltas y dijo: borrón y cuenta nueva. Ahora eres nueva criatura. Vamos hacia adelante. Y apostó por el futuro, sepultando el dolor del ayer. ¿Con quién lo sepultó? Él se refugió en la voluntad de Dios. Se refugió en la búsqueda de Dios. Entonces él, Dios, con quien Gesté vivió todos esos años, lo usó para el propósito para el cual él había llegado. Y no olvides que tú tienes un propósito, que Dios te ha hecho con un propósito, que Dios te formó con un propósito. Él dice la frase: si Jehová los entregare delante de mí. El tiempo juntó a Dios. El tiempo Dios lo maneja según su plan y su proyecto. ¿Y sabes qué hace en ese tiempo? Dios transforma a los hombres en mejores personas. Dios transforma y toca los corazones. Yo creo que él tuvo que estar tratando también con los que estaban en Galaad. ¿Sí o no? Porque ¿qué tiene que llevar a toda una área de la tierra a tener que buscar a alguien que echaron hace años para que venga a liderarlos? Tiene que ser que se ven tan inútiles, que se tienen que ver tan mal para poder hacer algo. Y yo creo que Dios trató en medio de todo eso. Él ajustó sus tiempos, sus relojes ahí. Mira, y Jesús vino a nosotros para que miremos lo que está por delante, sin aceptar en nuestras espaldas el peso del dolor. El peso del dolor, porque el dolor es un peso, es una mochila que te carga y no te deja avanzar. Así que en esta mañana, y con esto voy a ir acabando, quiero decirte: deja atrás la amargura, deja atrás el rencor, deja atrás la humillación, deja atrás los complejos, deja atrás todos los traumas, la soberbia, la venganza. ¿Y sabes qué? Enfócate en lo que Dios quiere que tú seas. Enfócate en lo que Dios quiere que tú seas. Enfócate en lo que Dios quiere que tú seas. Amén. Termino en esta mañana y acompáñame, Elena. La historia de Gesté debe inspirarnos. ¿Y debe inspirarnos para qué? Para la manera en la que vemos cómo el pasado puede marcar y definir nuestro futuro, lo que tú y yo somos. El pasado seguramente se le presentó muchas veces a Gesté allí, donde él estaba. Venía y le decía: hola, soy tu pasado. ¿Habéis visto esa película de Navidad? ¿No? ¿Sí? Ahora la pondrán 1000 veces porque la ponen todos los años. Donde se le presenta al pasado. Le dice: hola, soy tu pasado. Yo creo que a Gesté se le presentaría muchas veces ese pasado donde él apenas era un adolescente. Donde él tenía esa marca y ese estigma de que era un hijo bastardo. De que no tenía derecho para estar en aquel lugar. De que no tenía la autoridad o la herencia, o no tenía derecho a acceder a la herencia, aunque su padre fuera el mismo que los demás. Pero él tenía una marca. Él tenía un estigma. Y yo creo que a él se le presentaría el pasado muchas veces. Y me imagino que aquel día en el que viene esa avanzada para hablar con él, de repente él vería ese pasado reflejado en las caras de aquellos hombres. Igual entre ellos estaba alguno de sus hermanos que lo echó. Yo creo que en ese momento haría lo que es un recuerdo de
todo lo vivido en aquel tiempo. Pero las cosas habían cambiado y Gestep habían cambiado. Las cosas habían sido transformadas y Jefté ya no era el mismo. Yo imagino que en un comienzo, cuando tiene que irse, marcharse, seguramente le iría lanzando truenos, relámpagos y pestes por la boca. ¿Sí o no? ¿Quién no lo ha hecho? Pero a lo largo de esos años, él dejó que Dios fuera transformando su vida, fuera recalibrando su mente, fuera alineando su corazón. Y aquel día, cuando Jefté ve aquel grupo de hombres que vienen a buscarle, yo creo que él los ve de una manera diferente. Mira, él supo ver el nuevo tiempo que se le presentaba. Él supo ver y reconocer el tiempo que estaba por delante detrás de aquellos rostros, la oportunidad y la puerta que se le estaba abriendo. Y sabía que si quería entrar a esos tiempos, lo primero que tenía que hacer era hacer material o materializar ese perdón, hacer físico ese perdón. Y la única manera de hacerlo era eliminando todo odio, todo rencor, todo dolor. Era la única manera. ¿Para qué? Para que Dios lo usara. La única manera para que Dios lo usara. Y quiero decirte, y hago un paréntesis aquí en esta mañana, si quieres que Dios te use, te voy a dar un consejo. Quita aquellas cosas que muchas veces dejamos guardadas en nuestra vida. Muchas veces decimos: Señor, yo quiero que me uses, yo quiero trabajar para ti, pero muchas veces hay una palabra de odio hacia alguien, hay una palabra de rencor, muchas veces hay una crítica, muchas veces hay una falta de amor hacia alguien. Mira, hasta que no eliminemos eso, no vamos a ser útiles en las manos de Dios. No vamos a hacer herramientas afinadas en sus manos. No vamos a hacer esas herramientas limpias, santificadas, para que Él pueda llevarnos a esos lugares donde Él nos quiere llevar, a esa posición donde Él nos quiere poner. ¿Cuántas veces nuestro propio pasado nos persigue como una sombra pesada y oscura? El dolor, la vergüenza, el fracaso de no haber podido o de no haberlo logrado. Quizás las palabras que un día nos marcaron, que dijeron acerca de nosotros, o quizás nuestros propios errores, pasos que dimos que no eran los idóneos. Todo eso muchas veces nos marca, pero la palabra de Dios nos dice: digamos basta a lo mismo. Basta a repetir el ciclo. Basta a centrarnos y a pararnos y mirar esas cosas. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Es detenernos frente a ellas y empezar a restaurar y a sanar nuestro corazón con el poder de Dios obrando en nosotros. Si nos quedamos con lo que nuestro pasado dice que somos, nunca seremos lo que debemos ser. Nunca llegaremos a estar donde Dios nos quiere poner. Entonces digamos no al pasado. Sí, pastor, es sencillo. Le digo no al pasado y se acabó. No es tan sencillo. Decir no al pasado significa que vas a tener que pasar por la rueda del taller del maestro. Decir no al pasado significa que te vas a tener que montar ahí y le vas a tener que decir: Señor, rompe mi vida y hazla de nuevo. Y quizás ese rompimiento va a suponer que vas a tener que perdonar, que vas a tener que restaurar. Quizás ese rompimiento va a significar que vas a tener que dejar de tener ciertos pensamientos, ciertas prácticas, que vas a tener que dejar de ir a ciertos lugares. Porque el rompimiento es donde Dios destruye lo que éramos para hacer algo nuevo. Pero si te quedas siendo esa vasija que no llega a nada, esa vasija sucia, llena de impurezas, esa vasija nunca llegará a ser lo que Dios quiere que sea. Pero es necesario que digamos no al pasado.
Y cuando estemos ahí, el maestro alfarero esté humedeciendo ese barro, esté trabajando, esté moldeando, le digamos: Señor, quiero lo que tienes para mí. Quiero entrar en tus proyectos, quiero entrar en tus planes, quiero entrar en tu tiempo. Llévame al lugar. Llévame al lugar. Porque cuando Dios interviene en nuestras vidas es para capacitarnos y hacer posible lo que antes veíamos imposible, lo que antes no podíamos alcanzar. Pero para eso tiene que ampliar nuestra visión. Ampliar nuestra visión para que podamos dejar ese pasado atrás. Porque cuando se trata de iniciar una nueva etapa, ese pasado se aparece en medio de nuestros planes. ¿Sabes para qué? Para decirte: no puedes, no eres digno. Tú no te acuerdas de lo que eras. Tú no te acuerdas de cómo vivías. Tú no te acuerdas del fallo que cometiste. ¿Tú no te acuerdas de la metedura de pata tan grande? Y la lógica del viejo hombre, como Pablo habla a nuestra antigua naturaleza, dice que si antes no pudimos, tampoco lo vamos a conseguir ahora. La lógica del hombre dice que si antes no pudiste, ahora no lo vas a conseguir. Y muchas veces eso nos tortura. Nos tortura. Y es más de lo mismo. Pero sabes, Dios tiene un propósito contigo. Y lo más importante es que Él tiene ese propósito y está a tu lado. Él no te abandona. Él no te deja a pesar de ti, a pesar de tu pasado, a pesar de cómo eres. Él está en su taller, sentado en su torno, diciéndote: hijo mío, hija mía, ven. Ven, quiero colocarte en el torno, quiero humedecer tu vida, que mi presencia te llene, que mi presencia te humedezca, que mi presencia te moje, porque quiero cambiar lo que tú eres, quiero transformar tu vida, quiero transformar todo tu corazón. Pero hay un ejemplo que viene en la palabra hablando de una tienda. Para que eso sea posible, para alcanzar el deseo de Dios de extendernos hacia un futuro donde encontremos su bendición, para eso tenemos que permitir que el Señor trabaje con nosotros. Y una vez que trabaje con nosotros, que Él ponga las estacas. ¿Sí? Y cuando dejamos que Él ponga las estacas, le estaremos diciendo: haz tu voluntad en mi vida. Le estaremos diciendo: haz lo que quieras hacer. Pero ¿qué te toca a ti hacer con esas estacas? ¿Qué te toca a ti hacer con tu vida? ¿Qué te toca a ti hacer con tu búsqueda, con tu relación, con tu vivencia, con tu intimidad con Dios? A ti te toca alargar tus cuerdas. ¿Sí? La estaca significa que Dios te va a dar seguridad, te va a dar sustento, te va a mantener en medio de los vientos. Y aquí estamos en una zona de viento, La estaca significa que Él te va a atar bien a lo que quiere hacer contigo, al propósito y al proyecto para el cual te llamó. Pero Él te dice: mira, yo pongo la estaca fuerte, pero ahora tú decides hasta dónde vas a alargar, hasta dónde vas a llevar la cuerda, hasta qué límite vas a llevar tu relación conmigo, qué espacio me vas a abrir para que mi plan pueda cumplirse y desarrollarte en tu vida. ¿Qué espacio me vas a abrir para que yo pueda hacer lo que quiero hacer contigo, hijo mío, hija mía? Y así sea la distancia de tus cuerdas, así Él va a proyectar la voluntad en ti. Pero te aseguro algo: no importa la distancia de la cuerda, porque Él dice que Él va a amarrar esas cuerdas a su estaca. Y te vas a crecer y vas a multiplicarte. Y vas a alcanzar cosas como nunca antes. Tengo textos aquí, pero no quiero tomar mucho tiempo. Ponte de pie. Ponte de pie. ¿Recuerdas ese texto que está en nuestro lema? No se ve, está muy chiquitito, pero dice: para esta hora has llegado. Para esta hora has llegado. Para estar en el lugar a donde Él te quiere llevar. ¿Sabes para qué? Para ese momento, para ese preciso instante que Dios va a activar.
Cierra tus ojos en esta mañana. Y quiero que ahí donde estás